Bienvenidos a un capítulo más de Contravía. En el día de hoy tenemos la presencia, nos acompaña el doctor Mario Iguarán, fiscal general de la Nación. Doctor Iguarán, gracias por aceptar la invitación y estar en las cámaras de Contravía. Muy buenas, gracias a usted, Holman, y a todos los televidentes de Contravía por su atención. Empecemos por el caso de la Yidis política. La Corte ha compulsado copias a la Fiscalía General de la Nación. Usted lo ha expresado públicamente, declararse impedido frente al caso del doctor Sabas Pretel, el ministro del Interior, pero también quedan pendientes el caso del ministro de Protección Social, el caso del secretario privado de la Presidencia, quienes también están siendo investigados y que ameritarían una investigación por parte de la Fiscalía. Le agradezco la pregunta porque nos permite aclarar a la opinión pública algo que de pronto ha despertado cierta ansiedad, si se quiere, algo de preocupación. Porque si la Corte Suprema de Justicia ya se pronunció, incluso con sentencia en lo que tiene que ver con la exparlamentaria Yidis Medina, ¿por qué la Fiscalía aún no impulsa las investigaciones respecto a otras personas, en este caso los funcionarios del gobierno, que han sido señalados como autores o partícipes de un presunto cohecho? La verdad es que en este caso, por haber algún señalamiento contra el hoy embajador de Colombia en Roma, el doctor Sabas Pretel de la Vega, el fiscal general, aduciendo una amistad con el embajador, se declaró impedido. Lo mismo que se declaró impedido en cuanto al ministro de Protección Social, en atención a que lo que pudiera decidir el fiscal general en el caso del ministro puede incidir en la suerte jurídica del embajador Sabas Pretel. La Corte Suprema no había decidido aún, hace poco decidió, un mes casi para decidir, y por eso, decidido por la Corte, aceptado mi impedimento, entonces ya el señor vicefiscal ha promovido la investigación contra el embajador Sabas Pretel. En lo que tiene que ver con el ministro de Protección Social, la Corte no se pronunció, no obstante que el fiscal general se declaró impedido. Pero no hubo un pronunciamiento expreso, claro, de la Corte Suprema, y por eso le he pedido respetuosamente que haga claridad o mejor se pronuncie sobre el particular. Eso es lo que me va a permitir a mí decidir si actúo o no en lo que tiene que ver con el ministro, como también con lo que se relaciona con los otros funcionarios, el exsecretario general de la Presidencia, el doctor Velázquez, el secretario actual, el doctor Bernardo Moreno, los viceministros Jimena Peñafort, Hernando Angarita y otras personas que han sido allí indicadas o relacionadas. En caso de que la Corte le diera vía libre o dijera, no, señor fiscal, usted tiene que investigar. Sí, ese es lo que manda la Constitución, la ley y el sentido común. Si la Corte considera que no es viable, que no es procedente el impedimento manifestado por el fiscal general, pues lo que le corresponde al fiscal es adelantar las investigaciones del caso y él mismo. Hay sectores de la opinión fiscal que han resaltado su labor en materia de derechos humanos, han resaltado su labor en el tema de la parapolítica, quienes dicen que quien se ha jugado el hecho de que salga toda esta corrupción, toda esta crisis de la parapolítica ha sido la Fiscalía General de la Nación, y que usted, frente a las investigaciones, posibles investigaciones, tanto del ministro de Acción Social como de los otros funcionarios muy cercanos a la Presidencia de la República, usted jugaría un papel muy importante, casi histórico, en adelantar esta investigación. Agradecerle a usted y a la opinión pública, a los televidentes, el reconocimiento que se le hace, no al fiscal general, sino a la Fiscalía, sobre el impulso que le ha dado a las investigaciones para desenterrar la verdad. En materia de derechos humanos son sin número de investigaciones. Le doy un dato, más del 50% de las decisiones de fondo que se han tomado en la historia judicial de este país sobre asesinato de sindicalistas se han tomado en los 2 últimos años, para darle una idea. También fuimos nosotros, la Fiscalía General, los que denunciamos esa asociación criminal entre la clase política y los miembros de las autodefensas. Casos como los de los gobernadores de Casanare, del Meta, los diputados de Sucre, fueron los primeros casos donde se denunció, se imputó y se acusó
ese concierto para delinquir. Hace algunos meses le reportaba a sus televidentes por encima de 150 decisiones de fondo en parapolítica, medidas de aseguramiento, acusaciones y sentencias, no solo a congresistas que han renunciado a su calidad, a su curul y han perdido el fuero y han estado ya acá en la Fiscalía. Los casos de sentencia en parapolítica de congresistas son los que ha tenido la Fiscalía, también de gobernadores, alcaldes y distintos funcionarios. Hoy le puedo decir a usted y a sus televidentes y a la opinión pública que estamos por encima de 300 decisiones de fondo en parapolítica. Eso yo creo que nos legitima, nos da la autoridad más que jurídica, moral, para abordar cuando nos corresponda investigaciones, conflictos o problemáticas jurídico-penales como esta, la de que se conoce por la opinión pública como la yidis política. La Fiscalía, y así ha dado muestras, ha tocado un círculo cercano, muy cercano del presidente de la República en sus investigaciones y ha mostrado su independencia frente a ello. Paralelamente, nos anuncia que la dimensión de la parapolítica ya va en 300 personas detenidas y que esto pues, nos revela unas proporciones tremendas. ¿Hasta dónde está tocando el tema de la parapolítica? ¿Hasta dónde infiltró el paramilitarismo este país y está poniendo en juego y puso en juego la institucionalidad del Estado? Claro, lo puso en juego, en riesgo, al borde del abismo, un fenómeno como este, del paramilitarismo. Por eso tenemos la decisión de seguir promoviendo estas investigaciones. Aquí de lo que se trata es de poder judicializar toda la estructura, desde las cúpulas políticas hasta esas bases también políticas, pero también de otros sectores. De ahí que hemos llegado incluso a preguntarnos sobre la responsabilidad que pueden tener otras entidades particulares, empresas, en ocasiones multinacionales. Hay casos como el de Chiquita Brands, por ejemplo, donde nosotros, a través de la asistencia judicial, estamos llenándonos de elementos para poder tener claridad y saber si fue una relación extorsionista-extorsionado o fue una vulgar financiación del terrorismo. En eso estamos. En ese caso, ya que usted menciona el caso Chiquita, estaríamos pendientes de solicitudes de extradiciones de empresarios norteamericanos, miembros de la multinacional Chiquita. Nosotros en eso no tenemos ninguna limitación distinta a la que señale la Constitución y la ley y los convenios internacionales. Estamos dispuestos a que si hay elementos para ordenar una vinculación, pues convocarlos, conminarlos para que vengan a darle las explicaciones a la justicia colombiana. Y de no acceder a esa solicitud, a ese requerimiento, hacer uso de los instrumentos de la cooperación internacional, entre los cuales se cuenta la extradición. Es lo mismo que hemos dicho en el caso de las personas que estamos investigando, o mejor, sobre las cuales tenemos algunas dudas por su presencia el día en que muere Raúl Reyes. Allí nosotros, invocando una excepción al principio de territorialidad que nos permite investigar incluso a extranjeros que cometan delitos en el extranjero, determinados delitos como el concierto para delinquir o la financiación o la ayuda al terrorismo, nosotros, si es viable, si es procedente su vinculación a estos ciudadanos, mexicano, costarricense, salvadoreño, ecuatoriano, nosotros lo solicitaríamos en extradición. Ya han pasado varios meses y podríamos, las víctimas de los paramilitares en Urabá, de esos fusiles que llegaron en un barco de esta multinacional, podríamos esperar que seguramente haya solicitud de extradiciones en los próximos días, quizás. Yo diría, porque podría, más que incurrir en una imprecisión en algo que podría malograr la investigación, pero yo creo que es una duda razonable. Es razonable mejor dudar. Creo que hay algo por aclarar. Y si hay dudas, si hay algo por aclarar ante la justicia colombiana,
nosotros, si es del caso, procedemos a este instrumento. Es razonable dudar sobre el destino de este armamento, sobre el destino de esos aportes, en el entendido bajo el supuesto de que esto hubiese sido así, porque eso también hay que establecerlo con toda claridad. ¿Así ya la multinacional en Estados Unidos haya aceptado su financiación a estos grupos? Vamos a estudiar, a darle una lectura, sobre todo someterlo a un análisis dentro del contexto que corresponde, para saber en qué entorno, con qué propósitos se dieron esos aportes que ellos han reconocido haber dado a un grupo terrorista en ese momento, como son las autodefensas. Contravía. Las víctimas tienen derechos. Ingrese ya a la página www.hazlojusto.org. No lo justifiques, haz lo justo. El merecedor de estos aplausos vio por primera vez en forma de libro el fruto de largos amaneceres. Por eso el mundo que habla español... El Espectador vuelve a circular a diario con todo el análisis y profundidad que ya conoces. Ahora con un nuevo formato, las grandes firmas de opinión y más contenido. Suscríbete ya llamando a la línea nacional gratuita 018-051-0903 y en Bogotá al 405-5540 o ingresa a www.elespectador.com. El Espectador, porque la fuerza de lo que dices a diario está en lo que lees a diario. Contravía. Cuando usted menciona las investigaciones a un círculo cercano al Ejecutivo, doctor Iguarán, ¿qué sensación le deja? ¿Qué sensación le deja? ¿Que esto llegó a esferas muy altas, la parapolítica? Pues en primer lugar ver la fortaleza de la institucionalidad en Colombia, porque yo creo que cuando la justicia colombiana, cuando el mismo Ejecutivo y el Legislativo crean las condiciones, como se han creado por todas las ramas del poder público, pues muestra la fortaleza de la institucionalidad y anima a seguir adelante, a seguir creyendo en el país, con el dolor y la dificultad que significa reconocer, decir, acusar ante los jueces que personas del más alto nivel han sido sujetas de acusaciones por estar asociadas con grupos armados al margen de la ley, como en este caso de la parapolítica. ¿Ha sentido usted presiones? Y siendo muy concretos y directos, señor fiscal, la intervención del presidente de la República, ese ataque a la Corte, deja un mal sabor, pone en juego la institucionalidad del Estado, y uno pudiera pensar que también la Fiscalía estaría en el centro de estas presiones por parte del presidente de la República. No, tengo que dar fe. Y saben ustedes que hemos tomado decisiones que han afectado a un círculo muy cercano en todo sentido, en todos los campos, al presidente de la República y al gobierno nacional. Pero tengo que dar fe que ninguna manifestación irrespetuosa, inconsiderada o de presión por parte del Ejecutivo, del gobierno, del presidente hacia la Fiscalía. Es muy importante, a propósito de su pregunta, mejor es recomendable que esto se maneje con la serenidad, con la prudencia y con la sensatez que deben caracterizar la majestad de la justicia y la dignidad de la presidencia. Eso al menos es lo que tratamos nosotros de asimilar cada vez que tenemos que obrar como administradores de justicia. Doctor Iguarán, pasando al caso del doctor Noguera, exdirector del DAS, de la Policía Secreta del Estado colombiano. Vuelve y sale de prisión el doctor Noguera por aparentemente un error en la Fiscalía. ¿Eso no le ha restado credibilidad a la Fiscalía? A ver, nosotros, la Fiscalía es la empresa encargada de perseguir el delito. Para eso estamos, por constitución, por ley, para eso nos pagan mejor.
Y como toda empresa tiene un gerente y el fiscal general de turno es el gerente. Así como el gerente hoy de cualquier empresa en Colombia estará recomendando invertir más en TES que en dólares, por decir algo, excúseme en la ignorancia sobre el tema, pues el fiscal general como gerente de una empresa encargada de perseguir el delito en Colombia tiene que sentar posiciones, criterios, estrategias. Por eso es que el fiscal general, con todo el respeto a la autonomía de sus fiscales, sienta el criterio, la posición, la estrategia de decir: quienes se roben la plata de la salud de los niños, como ocurre en el Chocó, por favor, no solo acúsenlos por peculado, sino por homicidio. Porque robarse la plata de las vacunas para los niños del Chocó, usted sabe que se van a morir los niños. Entonces le he pedido a mis fiscales que los acusen por homicidio. ¿Quién? Una persona de un entorno social y cultural como el de cualquiera de los dos, que sabe que conducir bajo los efectos del alcohol es un homicidio en potencia. He pedido que lo acusen no por homicidio culposo, sino por homicidio intencional. Y así he considerado que hay delitos que no pueden relacionarse, no puede decirse que son conexos al cargo, por lo que ello significa. Y en el caso, ¿por qué le he quitado muchos procesos a la justicia penal militar? Porque he dicho esos delitos, por más que estuviera el uniforme, por más que estuviera en servicio, no tienen ninguna relación, conexidad, por lo tanto no pueden gozar del fuero. Esa fue mi posición jurídica, ha sido mi posición jurídica, incluso de la Corte en alguna oportunidad muy reciente, cambió su jurisprudencia, la respeto, la acato, pero cambió su jurisprudencia. Pero el fiscal consideraba que en el caso del doctor Noguera había delitos que no tienen conexidad con el cargo y por lo tanto no se puede hablar del fuero y en ese orden no debe ser el fiscal general. Hay otros que sí. Cuando se dijo que prestaba la camioneta Jorge 40, que tenía un tema de corrupción en una contratación, pues tienen con el cargo y eso los asumí y los he llevado el propio fiscal general. Pero es un tema de discusión jurídica, ahora hemos aceptado lo que dice la Corte y esto no significa que vamos a tener temor para seguir sentando posiciones y criterios jurídicos, porque de eso se trata. Contravía. Vamos a seguir luchando por la libertad de los que quedaron, porque tenemos que sacar a los que quedaron también. Dios quiera que sea por negociación. Todos tienen que sentir que la unión de los colombianos, esa unión nacional nos va a llevar a que todos vuelvan sanos y salvos. Parecía que no había salida, pero unas palabras bastaron para que todo volviera a la normalidad. Así es un gesto de compromiso. El Espectador vuelve a circular a diario con todo el análisis y profundidad que usted ya conoce. Ahora con un nuevo formato, las grandes firmas de opinión y más contenido. Porque la fuerza de lo que dices a diario está en lo que lees a diario. Contravía. El exministro Fernando Londoño pues entrevistó durante 1 hora al doctor Noguera y decía que era un montaje, una persecución de la fiscalía. Y piensa uno que la intención es que están buscando que la fiscalía cometa un error para inhabilitar el proceso, que hay ahí una estrategia. ¿Qué opinión le merece? No, precisamente no opino sobre el particular. Además porque soy el fiscal del caso y estaría pues, muy cercano entonces a una recusación. Una recusación que además no implicaría que conozca al señor vicefiscal, porque el vicefiscal en ese proceso ya se pronunció cuando hubo una apelación. Entonces esto nos llevaría... Si hay una recusación, ¿qué pasaría? No sería el vicefiscal, sería un fiscal ad hoc de una terna que haga el presidente de la República. Es decir, que en el caso Noguera, si se presenta una recusación y lo sacan a usted del caso, quien lo representaría sería un fiscal ad hoc nombrado por el presidente de la República. Sí, porque el vicefiscal general de la Nación ya se pronunció, entonces él también estaría impedido. En ese orden tendría que buscarse un fiscal ad hoc. Es la razón por la cual no me pronuncio sobre ningún aspecto del caso del doctor Jorge Noguera,
solo la referencia al tema del por qué la Corte Suprema anuló el proceso. Ya pasando, digamos, a otro tema y ya para terminar, fiscal, tema de justicia y paz. La extradición de los jefes paramilitares, hay quienes opinan que esta fue, digamos, la estocada final al proceso de justicia y paz. El ideal es que uno como investigador, como fiscal, como juez, cuente con el sindicado, con el acusado, en la sede donde se está adelantando el proceso. Pero bueno, ya el gobierno nacional, en ejercicio de una facultad, de una potestad, de una competencia que le da la propia Constitución, los ha extraditado, y lo que nos corresponde a nosotros, después de acatar respetuosamente esa discrecionalidad, es liderar el tema jurídico. Justicia y paz es un proceso jurídico-político y ese tema político lo maneja el gobierno. Por eso hemos abordado con el propio Departamento de Justicia muchos aspectos político, jurídico y de carácter práctico para seguir con justicia y paz. ¿Por qué? Porque justicia y paz ha mostrado sus resultados. Nosotros no toleramos el que se diga que justicia y paz no ha dado resultados. No. Es que esos sinnúmero de casos de sindicalistas, de homicidio en personas protegidas, esos pocos casos, pero algunos por el exterminio de la UP, la misma parapolítica, el desenterrar la verdad, 1.500 en cifras redondas fosas. Eso todo ha sido gracias a justicia y paz. Por eso no permitimos que se diga que justicia y paz no ha dado resultados. Más de 130.000 víctimas registradas. En las versiones asistieron casi 10.000 víctimas. Nosotros no habíamos cerrado y no habíamos ido, en el caso de Mancuso, por ejemplo, ante un juez, muy a pesar del reclamo del Congreso de la República Colombiana que nos dijo, ¿por qué no van ante un juez? Muy a pesar del consejo que nos dan las cortes internacionales, saquen algún caso. ¿Sabe por qué? Porque cerrar ya lo de Mancuso era cerrarle la puerta a 300 víctimas que nos decían, tenemos aún que preguntarle, no lo cierre todavía la versión, porque la gente cree en justicia y paz. Por eso oímos del propio fiscal general americano que él es consciente de que justicia y paz es importante para nosotros, que hay unas restricciones jurídicas, por eso hay fiscales colombianos y americanos sentados para sortearlas, y unos temas de carácter práctico para hacer las versiones, las declaraciones a través de la tecnología. Por eso uno no entiende en este momento una extradición de estos jefes paramilitares cuando, y si la memoria no me falla en este momento, uno revisa la instancia pertinente era la justicia ordinaria colombiana, que los juzgara si estaban cometiendo delitos por fuera, desde la cárcel, que los hacía, digamos, salir de los méritos de justicia y paz. Uno no entiende eso. Y uno acaba de escuchar, digamos, en las últimas horas, cómo Jorge 40 ya dijo en los Estados Unidos ante la justicia americana que se niega a dar cualquier declaración que tenga que ver con justicia y paz. Ya era muy difícil que las víctimas fueran a una audiencia por su situación económica, por la lejanía, y ahora mandan a los victimarios a cárceles norteamericanas. Repito, el ideal hubiese sido que estén acá, pero es un acto discrecional del gobierno que nosotros acatamos, respetamos, más cuando las extradiciones estaban suspendidas, es decir, que el balón, como se dice, estaba en el campo del gobierno, y ahora lo que estamos observando es la disponibilidad del gobierno americano, del gobierno colombiano, para que nosotros los fiscales contemos con lo necesario para poder seguir con justicia y paz. Es lamentable, por ejemplo, en el supuesto de ser esto definitivo, el que Jorge 40 se retire de justicia y paz, porque es renunciar a mucho de la verdad y de la reparación y a esos mínimos de justicia que reclaman las víctimas del conflicto armado en Colombia. Escuchamos semanas anteriores al señor Iguano, confeso paramilitar, acusar al señor José Miguel Narváez, ex subdirector del DAS en la administración Noguera, lo acusa de haber sido como el autor intelectual del asesinato de Jaime Garzón. Ustedes
¿Les llamó la atención esto? ¿Tienen otras investigaciones en curso contra este señor José Miguel Narváez? Sí, nos llamó mucho la atención, sobre todo por lo que me informan los fiscales del caso, fue un señalamiento muy directo en un contexto que a los fiscales del caso les ofrece en principio, sin perjuicio de la discusión jurídica, les ofrece una credibilidad, al menos para que se compulsen las copias pertinentes y se proceda a la investigación pertinente. ¿Tenía noticias usted de otros casos con este señor Narváez? No, en principio no lo registro, sin perjuicio que lo pueda tener, pero este caso o el señalamiento que ha hecho Liguano es muy directo, lo que obliga a la Fiscalía a promover una investigación, un averiguatorio con una celeridad y con una dedicación muy particular. Bueno, fiscal, y por último, ¿va a estudiar? ¿Se va de la Fiscalía a estudiar como el rumor que presentaron algunos medios en las últimas semanas? ¿Deja la Fiscalía? No hay ninguna, eso quisieran muchos, pero pues yo pertenezco a la academia, mi mundo es ese, estoy prestado acá en la burocracia y seguramente el 1 de agosto del 2009, si Dios nos lo permite, pues volveremos a nuestra academia, pero por el momento seguimos tratando de aportarle con toda nuestra energía, esfuerzo y con el acompañamiento de Dios a esta lucha contra la impunidad. Bueno, doctor Mario Iguarán, muchísimas gracias por acompañarnos en Contravía. Muchas gracias, Holman, y a usted, todos los televidentes. El próximo martes a las 11 de la noche en Canal 1 nos veremos. Soy Holman Morris y quedamos en Contravía.